Hola, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes. Pues ya estamos en el discipulado en el capítulo número 7. Verdaderamente muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por compartirlo. Por favor, síganlo compartiendo, sigan escuchándolos, amigos, familia. El discipulado es muy bueno porque nos ayuda a ir creciendo de una manera espiritual. Y este discipulado está diseñado para que lo puedan escuchar aún personas que no conocen al Señor, y esa manera de evangelización también, así es de que realmente vale la pena. Y bueno, ya saben suscribirse, poner manita arriba, ya saben cuál es el protocolo, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, estamos en el número 7. Y vamos a iniciar con una pregunta. ¿La palabra de Dios es filosofía, es teoría o es verdad? Vamos a ver. La ciencia, la historia, la arqueología confirman que la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Hay muchas maneras de poder comprobar que la palabra de Dios sí fue inspirada por Dios, pero vamos a mencionar algunas cuestiones proféticas para ver cómo a través del tiempo se fueron cumpliendo las escrituras. Eso sin mencionar todas las profecías acerca del Mesías, que son muchas profecías por todos lados, desde Génesis hasta Apocalipsis, está el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías. Pero hablando del Antiguo Testamento, hasta el momento donde nació Jesús, el Mesías, o Yeshua, nuestro Mesías, dicho en hebreo, está profetizado desde Génesis hasta todo lo que es el Antiguo Testamento. Y es infinidad de escrituras las que tenemos, y nos da una plena certeza de que Él vendría, cómo vendría, a través de quién vendría, en qué tiempo vendría, todo lo que no se pueden imaginar. Inclusive hay un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 22, que habla exactamente de la crucifixión de Jesucristo con exactitud. Y es increíble cómo el rey David pudo haberlo profetizado, cómo pudo haber hecho una canción acerca de la cruz de Cristo de una manera tan exacta, tan perfecta. Pero vamos a ver algunas de las profecías que nos ayudan a ver que la palabra de Dios es verdad. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Una de las cosas que hemos sido testigos desde el siglo pasado, no sé, más o menos como en 1950 y tantos, para acá, la ciencia empezó a aumentar de una manera muy vertiginosa, muy vertiginosa. Todavía en 1800 la gente andaba en carretas, caballos, empujadas por caballos. Y hoy pues tenemos infinidad de tecnología. Simplemente, cada cuando se hace un teléfono nuevo, por ejemplo, un celular nuevo, un modelo nuevo. Cada 6 meses para que salga al mercado. Es increíble cómo la ciencia en todos los sentidos ha aumentado de una manera que realmente nosotros podemos ser testigos de que esta profecía de Daniel se cumplió. Si esta profecía de Daniel la hubiese leído mi abuelita, que nació pues imagínense, mi papá es de 1921, mi abuelita de 1800, sabe Dios qué, porque mi abuelita, algunos dicen que murió de 106, otros dicen que de 114, yo la conocí perfectamente bien, y bueno, es una mujer que ella nació en el 1800 y algo, y en sus tiempos se andaban a caballo en los pueblos. Ya tener carreta era, ¿no? La rueda con madera y estas cosas. Pero si nosotros vemos los avances que tenemos hoy, que el hombre ya salió al espacio, bueno, que si los satélites, por ejemplo, todos los adelantos que nosotros podemos tener en el celular, el Waze que usamos, ¿no? Es gracias al satélite. Si no se hubiese inventado el satélite, pues no tendríamos Waze, no tendríamos muchos servicios que ahora disfrutamos.
Entonces nosotros sí somos testigos vivientes. Imagínense lo que fue para Daniel que Dios le inspirara acerca de cómo la ciencia aumentaría. Yo ni siquiera puedo imaginar qué fue lo que él pensó, cómo se lo imaginó, pero yo creo que nunca se hubiera imaginado lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero de que se cumplió, se cumplió. Vamos a ver otra profecía cumplida, que eso también nosotros lo podemos ver el día de hoy. Vamos a Nahum 2, 3 y 4. Nahum. Fíjense bien. Dice, este evento del que yo voy a hablar ahorita es algo que todavía no ocurre, todavía no ha ocurrido, porque está hablando de los tiempos finales, estamos hablando ya de cuando la gran tribulación y todas estas cosas. Pero vamos a ver un detalle que nosotros podemos decir, esto que dice aquí en Nahum sí puede ser posible, ¿ok? Dice, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. El carro como fuego de antorcha, el día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas como estruendos, rodarán como por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Imagínense en el tiempo de Nahum, cómo Dios le revela que los carros correrían como relámpagos, como antorchas. Simplemente, cuando nosotros vamos en nuestro auto y es de noche y enciendes las luces, parecerían como antorchas, ¿no? Así es de que nosotros podemos ver claramente que sí se ven así los autos en la noche, pero además que correrían, dice aquí, como relámpagos. ¿Cuánto alcanza a correr un carro en la actualidad? Bueno, mi carrito, por ejemplo, que es un carrito pequeño, hasta 200 kilómetros por hora. Pues imagínense, ya nomás ese que es mi carrito común y corriente, un carrito chiquito, corre a 200 kilómetros por hora. Es muchísimo, como un relámpago. Ahora, un superauto, ¿cuánto correrá un superauto de esos de carreras? ¿350 kilómetros por hora? ¡Wow! Bueno, pues imagínense. Ahora, fíjense bien, esto que Nahum vio muchísimos años antes de la venida de Jesús, estaba profetizando algo que aún todavía no ha sucedido, pero que gracias a la ciencia, gracias a que se cumplió la palabra de Daniel, que la ciencia aumentaría, esto que está escrito en Nahum sí puede ser posible. Igual, cuando mi abuelita nació, yo creo que yo recuerdo que había un dicho de las abuelitos de antes que decía, ay, no, es que si lees la Biblia dicen que te vuelves loco. Pues yo digo porque para ellos sí, porque imagínate que tú tratarle de explicar a tu abuelita o que ella tratara de explicar que los carros iban a correr como antorchas y que iban a aparecer como relámpagos, pues mi abuelita ni había visto eso, imagínense, en 1800 en su vida había visto eso. Yo creo que hasta de hecho, ay, si está bien fumado esto, yo creo que de veras sí la gente se vuelve loca. Pero nosotros podemos ver ahora claramente que gracias al cumplimiento de la palabra en Daniel, lo que dice en Nahum es perfectamente posible. Ahora, ya en tiempos apocalípticos, cuando esto suceda realmente, pues no sé ni cuánto vaya a correr un carro, ¿verdad? Si ahorita ya corre en eso, pues vaya usted a saber cuánto más va a correr. No me puedo imaginar un último modelo de ese carro, pero sí nos podemos imaginar claramente más o menos cómo va a ser, ¿ok? Vamos ahora a Apocalipsis 11, 9, desde el 8. Apocalipsis. Vamos a ver, aquí estamos. Apocalipsis 11, 9. Dice, esto también es otro pasaje que habla de los tiempos ya de Armagedón y de todas esas cosas, pero vamos a notar algo importante que si no fuese por la ciencia, esto que dice aquí sería literalmente imposible, pero gracias a la ciencia esto es perfectamente posible. Vamos a checar. Dice aquí, en Apocalipsis 11, 8 y 9 vamos a leer, ¿ok? Dice, y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fíjense, ahí donde el Señor fue crucificado va a haber una escena en esa plaza, en esa gran ciudad, que va a ser muy interesante. Dice,
Y los pueblos, porque habla de que va a haber unos cadáveres ahí, dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. A ver, fíjense bien. Dice aquí, pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Fíjense, antes de que existieran los satélites, sí pudiésemos ver a través de la televisión una escena así, pero no en el momento. Antes del satélite, yo recuerdo que antes las noticias, antes que existieran los satélites, por ejemplo, pasaba algo y luego llegaba, no sé con cuánta diferencia de tiempo, a que tú lo pudieras ver por televisión, porque no existía el satélite que lo pudiese ver en el momento. Ahorita, con nuestros celulares, el día que esto suceda, es perfectamente posible que todo el mundo, no importa si vives en China, no importa si vives en la Patagonia, no importa si vives en Rusia, no importa si vives allá en Alaska, no importa si vives en Australia, en la isla más por allá, no importa dónde vivas, todos vamos a poder ver en vivo esta escena de los cadáveres por 3 días en ese lugar. Antes de la ciencia, esto no se hubiera podido cumplir. Si no tuviéramos los satélites, si no tuviéramos los celulares, si no tuviéramos toda esta tecnología tan avanzada, pues 3 cadáveres en una plaza que están 3 días muertos, nos llegarían las noticias. Y nos llegaría a lo mejor, ¿no? Como antes con las grabadas de un video, ¿no? De esa noticia, pero ¿con cuánto tiempo de diferencia? Sería imposible que además eso pasara, todo el mundo lo pudiera ver en vivo en el mismo instante que está pasando todas las naciones del mundo. Entonces, esto que todavía no sucede, pero que sucederá, no sería posible si el versículo de Daniel no se hubiera profetizado acerca de que la ciencia aumentaría. Entonces, esta es otra profecía que confirma que la palabra de Dios es verdad. No es teoría, no es nada más una filosofía, no es que, es que es mi religión y pues hay miles de religiones, cada quien puede tener su religión. No. La palabra de Dios nos pone en un panorama en donde definitivamente Jesucristo dijo algo muy importante. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que estamos leyendo, ¿qué son? Verdades. Por tanto, si Jesucristo es la verdad, quiere decir que si yo leo verdades, entonces estoy en buen camino. Tengo que seguir el camino de alguien que me está llevando por un camino de verdades. Y si Él es la verdad y si Él es el camino, entonces dice, yo soy la vida. Entonces, ¿queremos tener vida eterna? Queremos tener una vida eterna con el Padre, que nuestra estancia, nuestro tiempo en este planeta, en esta tierra, valga la pena haberlo vivido. Es impresionante cómo la Biblia también habla de un infierno y habla de un cielo. Quiere decir que va a haber un juicio. Y la Biblia también profetizó acerca del gran juicio. Entonces, si yo me arrepiento de mis pecados, entonces Jesús, que pagó por mis pecados, si yo lo recibo como Señor y Salvador, entonces Él me va a salvar del juicio eterno. Pero si yo no recibo a Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y Él dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, ¿cuál es la única forma de llegar al Padre? A través de Jesucristo. Y nos está comprobando que Él es la verdad, ¿ok? Entonces, si la Biblia me comprueba que Él es la verdad, quiere decir que ese es el camino. Y que si yo quiero tener vida, no puedo venir de otra manera más que por su camino y con su verdad, ¿ok? Ahora, vamos a Isaías 40, 20 y 21. Isaías 40, 20 y 21. Vamos aquí. Dice,
Isaías 40, 20, 21. Dice, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla y no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, vamos al versículo 22, Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjense, ¿en qué año se descubrió que la tierra era redonda? ¿Se acuerdan que por muchos años se pensó que la tierra era cuadrada? Se pensó que de repente había un atlas, ¿no? Que la sostenía. Bueno, se pensaron muchas cosas. Pero ¿en qué año más o menos se descubrió que la tierra era redonda? ¿Ustedes recuerdan? Sí, más o menos como en el año 1500, no me acuerdo qué. Por eso les pregunto, porque no me acordaba exactamente de 1500 qué. Pero más o menos en esa época. O sea, cuando se descubre América, que pensaban que iban a otro lado, pero que llegaron a América, que además déjenme decirles que Cristóbal Colón también, él conocía de las escrituras. Entonces él tenía cierta certeza que pues no iba a ser que iban a llegar a un límite y ¡fum! Ya se cayeron por el abismo. No, él tenía seguridad de que la tierra era redonda porque Isaías, fíjense, Isaías que fue cientos de años antes que Jesucristo, cientos de años, mucho antes que la ciencia, mucho antes que la historia. En el 190 antes de Cristo. Ok, era una teoría. Ajá, ok, pero el descubrimiento. Pues a partir de ahí ya empezaron nada más a hacer los viajes y a verificar. Entonces ya en el 190 antes de Cristo. En el 190 antes de Cristo. A final de cuentas, se descubre que efectivamente la Tierra era redonda. Pero Dios ya lo había dicho muchos años antes, desde Isaías, son cientos y cientos de años antes de Cristo que la Tierra era redonda. Ahora hay algo interesante aquí que tenemos que ver. ¿Por qué Dios escoge un lenguaje tan sencillo? Fíjense, a Isaías, que era un profeta, que era un hombre de un pueblo, le dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. No le dijo términos así de física y o sea, pues, nunca había ido a una universidad. Tenía que decírselo de una manera simple y sencilla. Pero ahora que la ciencia ha aumentado, científicamente podemos ver muchas cosas que la Biblia dice que son verdades, pero Dios siempre lo dijo al nivel de lo que el ser humano podía entender. En aquellos tiempos, pues obviamente no había la ciencia de hoy, pero se lo dijo muy claramente. Ahora fíjense bien, vamos al libro de Job. En el libro de Job, increíblemente, hay infinidad de cosas científicas. Espérenme tantito. Que son importantes que nosotros entendamos también. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, en la cronología, porque nuestras Biblias están acomodadas de una manera, pues para que sea fácil la lectura y etcétera, etcétera. Pero el libro de Job es un libro súper antiguo. Entonces, fíjense cómo dice aquí en Job 26:7, dice así. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Bueno, fíjense quién extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ajá, Galileo en 1830 es cuando efectivamente descubre que la Tierra cuelga sobre nada, porque se creía que el Atlas lo sostenía, pero ya científicamente, así bien, en 1830. Pero fíjense, el libro de Job, de hecho,
fue escrito antes que los libros de Moisés. Era de la época de los patriarcas. Entonces es impresionante ver cómo en el libro de Job Dios le dice las cosas a él de una manera tan sencilla. Imagínense, Job era un hombre súper próspero, pues nunca había ido a la escuela, ¿no? Entonces tenía que decirle de una manera que él pudiera entender. En el mismo libro de Job, en el versículo 28:5, y podríamos sacar muchos otros, pero estamos haciéndolo, lo más corto posible para que entendamos la importancia de que la Biblia es la verdad. En el 28:5, ¿cuántos minutos nos quedan? ¿10 minutos? Perfecto. En el 28:5 dice, de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Gracias a la ciencia se descubrió que el centro de la Tierra, ¿qué era? Magma, fuego, exactamente. Imagínense, en el tiempo de Job no había ni cómo hacer un hoyo, dijera mi abuelita, un boquete, hasta el centro. O sea, no había manera, definitivamente no habría manera de que Job pudiera decir eso y lo dejara escrito. O sea, si Dios no se lo hubiera revelado, para Job hubiera sido definitivamente imposible decir o pensar que el centro de la tierra era fuego. Y Dios se lo dijo. Eso nos comprueba una vez más que Dios es nuestro maestro. Dios es el que sabe todas las cosas. ¿Por qué? Pues porque Él hizo la tierra, los cielos y todo el universo. Todo lo que existe fue hecho por Él. Lo que hay es hecho por Él. Él sabe perfectamente bien cómo hizo las cosas. Y la Biblia es como nuestro manual del fabricante, no nada más de nosotros, como seres humanos, porque yo lo he usado este término como, bueno, la Biblia es el fabricante, el manual del fabricante del ser humano. Pues en sí es el manual del fabricante de todo lo que existe. De hecho, el orden como fue creada la tierra, exactamente, es el orden como necesitaba ser creada la tierra. Entonces es muy interesante cada versículo que nos revela la sabiduría tan enorme de Dios y la forma tan simple de explicarnos las cosas para que las podemos, ahora sí que Dios nos enseña con palitos y bolitas, ¿no? Y ya después, ahora que la ciencia, ¿no?, está tan avanzada, lo podemos entender de una manera mucho más científicamente, con términos científicos, ¿no? Bueno, ahora vamos al libro de Deuteronomio. Esto va a ser una profecía histórica, ¿sí? Ya vimos algunas proféticas, ahora vamos a histórica. Entonces vamos a Deuteronomio 28. Esto fue algo histórico que se cumplió en el 2863. Vamos al 2863. Aquí dice. La Biblia no se da algo que a mí me pasa mucho, es que de repente la abres y la abre, o sea, como ya tu Biblia. A mí me pasa con la mía, con otras no, pero ya como que no sé qué pasa, pero a veces la abro en alguna hoja donde exactamente en la hoja que la necesito abrir, ahí se abre. Ahorita que abrí en Deuteronomio, pues aquí fue así como que, bueno, ese es un dato curioso. Pero nomás me pasa con mi Biblia, ¿ok? Porque como que ya, no sé, nos conocemos. Ok, 2863. Dice, así como el Señor se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará el Señor en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra, la cual entraréis para tomar en posesión de ella. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Por qué el Señor le dijo eso a Israel? Porque Israel había desobedecido una y otra, igual que todos nosotros.
Igual que todos nosotros, que luego de repente decimos, ay, esos israelitas, ay, esos judíos, no, y nosotros también. O sea, antes de conocer y de tener una relación con Jesucristo, la regábamos. Y después también, pero ya menos. O sea, ahí vamos, ¿no? Vamos como encrechendo, como conforme más nos enamoramos de Dios, conforme mayor fue nuestro arrepentimiento y conforme más conocemos de la palabra, nos vamos apartando del mal. Pero en realidad, pues es que la verdad el ser humano tiene una tendencia muy necia. Entonces, ¿qué pasó? Aquí fue una de las profecías que se cumplieron, porque ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Efectivamente, lo esparció por toda la tierra y sirvieron a los ídolos. ¿Cuál era el peor pecado de Israel? La idolatría. Y entonces, ¿cuál iba a ser la disciplina? Pues ándenles pues, sirvan a los ídolos que se les dé su gana. Órale, ya no soy ya más su Dios y ustedes ya no son más mi pueblo. Pero también da a su vez otra profecía de la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el gran amor de Dios, porque después dice que los iba a recoger. Por muchos años, Israel dejó de ser la tierra de los judíos, de los israelitas. Fueron esparcidos por todo el mundo. Y vamos a ver por último, el día de hoy, este versículo en Isaías 66, 8. Isaías, vámonos rapidito. Isaías 66, 8. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 66. Estoy en el 8. 66. Bueno, ahora sí no fue tan fácil, ya. De 66, 8. Fíjense bien. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Después de que los israelitas estuvieron por cientos de años fuera de su pueblo, literalmente su pueblo fue invadido, se quedó sin nada, y esa era una tierra totalmente abandonada. Si nosotros vemos reportajes de cómo estaba Israel cuando en 1948 le regresan a Israel, a los israelitos, su nación. Y es impresionante, dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Miren, esto sería tan milagroso como que de repente dijeran, aquí en México, les vamos a regresar toda la tierra a los indígenas de aquí de México. Se les va a regresar a todas las tribus que quedaron, pues porque a final de cuentas aquí en México muchas tribus quedaron así como muy rezagadas y en las orillas y bueno, quedaron muy rezagados los indígenas. Y sería como si de repente, de un día para otro, les regresaran toda la tierra aquí a los indígenas y dijeran, ahora nosotros somos los dueños. Así de increíble que nosotros sabemos que eso no va a suceder aquí en México, ni va a suceder en otras partes del mundo, ni sucederá en otras partes del mundo. Así de increíble fue cómo fue el cumplimiento cuando de repente la ONU y muchas cosas que se conjugaron para que se les regresase la tierra en 1948 a los israelitas. Entonces, a partir de 1948, Israel vuelve a ser del pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Por una razón muy importante. 1948. ¿Hace cuánto que fue esto? Yo nací en 1960, unos poquitos años antes de que yo naciera. O sea, yo ya tengo 60, entonces, así imagínense un poquito más. Serían que como 70 y tantos años. De hecho, acaba de ser un año muy importante para ellos, ¿no? Se acaban de festejar 70, no sé si 5 años. Bueno, el caso es de que, ¿qué pasa? Que todo esto es para que se cumpla todo lo que está por venir de, literalmente, la batalla de Armagedón. Esto no podría
Bueno, y aparte que se cumplieran otras escrituras, que Dios los volvería a reunir, que Dios los volvería a bendecir, que Dios los volvería a prosperar, que Dios, bueno, para que se cumpla todo lo que falta por cumplirse para la segunda venida del Señor, para el rapto, para que se termine todo esto en un juicio, a final de cuentas, en un juicio final, era necesario que Israel volviera a tener su tierra. De otra manera, no se podrían cumplir muchísimas de las profecías que se tienen que cumplir en Israel, como las que les leí de Daniel y de Nahum, de los cadáveres que se podrán ver ahí donde Jesucristo fue crucificado. Esos 3 cadáveres tienen que verse en el mismo lugar donde Jesucristo fue crucificado. Entonces, para que se cumpliera, pues Dios tenía que regresarles la tierra, ¿ok? Entonces, vemos cómo la palabra de Dios en realidad es verdadera. La palabra de Dios, este libro es un libro de verdades. Este libro es un libro comprobable históricamente, arqueológicamente. Cada día se descubren más y más vestigios o cosas, elementos históricos que ocurrieron en Israel. Porque ha habido un problema político ahí muy tremendo diciendo que no, que ese lugar nunca fue de los israelitas, que siempre fue de los países árabes, que siempre que si los sirios, que si esto, que si los... Total, se la pelea medio mundo, esa zona. Pero resulta, dice la palabra de Dios, si ustedes no hablan, las piedras hablarán por mí. ¿Y saben qué está sucediendo en Israel? Ahorita hay un programa muy bueno que se llama El Vigilante, si lo pueden buscar, véanlo, búsquenlo en YouTube. Se llama El Vigilante. Son noticias frescas, así frescas, de cada descubrimiento arqueológico que hacen, de evidencias palpables de todo lo que dice la Biblia, tal cual sucedió. Eventos uno tras otro, y que del rey fulanito, y que de no sé quién, y que el profeta sotanito. Se están, como ellos viven excavando toda esa zona, entonces, muchísimos descubrimientos históricos se están revelando día con día y las